Bueno, pues entonces vamos a iniciar entonces con la clase de hoy. Las personas que no tuvieron el sábado anterior, estamos hablando en el tema es el culto como epifanía de la iglesia, ¿cierto? Ese es el tema. Entonces, en este tema del culto como epifanía de la iglesia, estamos desarrollando los siguientes elementos. El primero ahí estamos hablando de la comunidad bautismal, o sea que el culto, que la iglesia a través de su culto aparece como una comunidad bautismal. Y decíamos que en el Nuevo Testamento se reciben unos sacramentos que fueron anunciados en el Antiguo Testamento. O sea, que el paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es un paso litúrgico o un paso cultico. Por ejemplo, los sacramentos cambian. Citamos algunos sacramentos del Antiguo Testamento. Decíamos que la palabra sacramento no hace parte de la terminología o del léxico del etos romano o latino, que la palabra sacramento aparece en la Biblia. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados nada más es a leer las versiones de la Biblia, pero no sabemos leer los textos originales. En el texto original del Nuevo Testamento, la palabra sacramento es lo que nuestras versiones traducen como misterio. ¿Ya? En el Nuevo Testamento, lo que nosotros traducimos como misterio es sacramento. ¿Ya? Entonces, en el Antiguo Testamento hay unos sacramentos. Los sacramentos son unas marcas indelebles que hablan de la esencia del pueblo de Dios. Teológicamente, el sacramento es un signo o un medio de gracia utilizado por Dios para fortalecer a su iglesia, para que los miembros de la iglesia se edifiquen y crezcan espiritualmente. Entonces, en el Antiguo Testamento citamos algunos sacramentos como el principal de todos, el sacramento de la Pascua. Pero antes del sacramento de la Pascua vimos el sacramento de iniciación o de pertenencia al pacto, que era el sacramento de la circuncisión. Entonces vimos el tema de la circuncisión en Abraham, que él lo hizo adulto, y lo hizo adulto porque el Señor lo llamó a esa edad. Pero después los hijos y descendientes de Abraham empezaron a ser circuncidados cuando eran bebés, sin tener uso de razón, a los 8 días de nacido. ¿Por qué? No siguieron el modelo de Abraham, porque el Señor los estaba llamando a esa edad, o sea, a la edad de infantes, no importando que no tuvieran uso de razón. Entonces, Abraham circuncida a su hijo o a sus hijos. Después el hijo de Abraham, Isaac, circuncida a sus hijos Jacob y Esaú cuando eran infantes de 8 días, y de ahí en adelante todos los judíos se circuncidaban al 8º día de nacido. Entonces, que la circuncisión era la señal de pertenencia al pacto de la ley que Dios había hecho con el pueblo, y era la identificación que convertía a un judío en heredero de las promesas abrámicas. Que el judío se circuncidaba sin tener en cuenta el uso de razón. O sea, el único que se circuncidó con uso de razón fue Abraham. Pero el resto de los judíos se circuncidaban sin uso de razón, porque eran unos niños que no podían escoger, porque el Señor estaba indicando que el simple hecho de que estos niños hayan nacido en el pacto, ya la voluntad de Dios se estaba colocando de manifiesto, de tal manera que por encima del uso de razón o de la capacidad de decisión de una persona está la voluntad de Dios, que se ha hecho manifiesto con el simple hecho de que ese individuo esté naciendo en una familia de pacto. Eso lo llevamos a la iglesia, ¿cierto? En el sábado pasado lo comparamos con la iglesia y decíamos que en la iglesia primitiva, antigua, pues
también hay una señal de pertenencia al pacto de gracia, y esa señal de pertenencia es la nueva circuncisión, que es el bautismo, que el bautismo se convierte en la señal del pacto de gracia, de pertenencia al pacto de gracia. Ya no es la circuncisión, sino el bautismo. También decíamos que nosotros no podemos comparar el bautismo instituido por nuestro Señor con el bautismo de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista no creó ni inventó esa práctica llamada bautismo de Juan. No, explicamos en el contexto que el bautismo de Juan era simplemente la práctica de la purificación que había iniciado en la tradición israelítica sinaítica, más exactamente cuando el Señor le dice a Moisés que suba a la montaña y le indica que le diga al pueblo de Israel que debían purificarse por 7 días, y esa purificación se hacía con agua. Después esa práctica de purificación se extendió a otros escenarios de la sociedad judía. Por ejemplo, se extendió para las mujeres cuando salían del periodo menstrual. Ellas tenían que someterse a 7 días de purificación, donde eran purificadas con agua por otras mujeres. Eso también se extendió a el culto a Dios, más exactamente cuando Salomón construye el templo y el culto se centraliza en Jerusalén y en la tribu de Judá, y los levitas establecen su territorio o su residencia en la tribu de Judá, por ser la tribu de Judá la depositaria de la casa de Dios, que era el templo. Dentro del templo habían lavacros. El lavacro era el lugar donde se purificaban las vestiduras de los sacerdotes. Pero en los tiempos de Jesús había otro lavacro, que era el lavacro comunitario, y eran unas piscinas colocadas en la puerta del templo. Todo judío que entraba se zambullía en las piscinas del templo y de esa manera se purificaba. Juan el Bautista era de tradición sacerdotal, porque Juan el Bautista, su papá era un sacerdote, el viejo sacerdote Zacarías, de tal manera que él podía purificar, porque era un sacerdote, pero él, en vez de purificar el templo, convirtió el emblemático río Jordán en la gran piscina natural de la purificación. Por eso los judíos salían por miles a Juan al Jordán para que Juan los purificara. Pero Juan lo que estaba haciendo era purificando. Si eso fuera una práctica no conocida por los judíos, ninguno se hubiese ido a purificar al Jordán. Pero como ya era una práctica que tenía, que era desde los tiempos de Moisés, o sea, tenía unos 1500 años, por eso ellos salían al Jordán a purificarse con Juan, porque la práctica de la purificación representaba esa conciencia que todo hombre debe tener para presentarse delante de Dios como una persona pura. Por eso iban al Jordán a purificarse con agua. Jesús fue al Jordán a purificarse porque era un judío, y de esa manera le estaba diciendo a Juan que se cumplía toda justicia. Y además era un espaldarazo que nuestro Señor le estaba dando a Juan, porque si la gente veía que hasta el rabino Jesús se fue a purificar, no en el templo, sino con Juan, es porque la purificación de Juan era la correcta. O sea, era un voto de confianza que el Señor le estaba dando a Juan para que el pueblo tuviera a Juan como un verdadero y genuino profeta de la purificación. Entonces, el bautismo purificador de Juan no es el compatible ni es el equivalente al bautismo trinitario, no es ese, porque el bautismo de la purificación no era un sacramento, era simplemente una práctica. Si usted la hacía bien, y si no la hacía, no pasaba nada. En cambio, la circuncisión sí era una práctica obligatoria, porque ningún judío o israelita podía estar incircunciso. El judío que estuviera incircunciso, mejor dicho, no pertenecía al pacto, no tenía una identidad. Entonces la Iglesia homologó la circuncisión con el bautismo, ¿ya?
con el bautismo. No el bautismo de Juan, sino la circuncisión con el bautismo. Ahora, la nueva señal de pertenencia al pacto no es la circuncisión, sino el bautismo. Porque el bautismo es el sello que indica que usted hace parte del pacto de gracia. Bueno, en la antigüedad los primeros que se bautizaron eran ¿qué? Eran adultos. ¿Por qué? Porque apenas estaba iniciando el cristianismo. Pero cuando fue pasando el tiempo, históricamente, aquí estamos hablando es con historia. O sea, usted puede comprobar históricamente todo lo que yo estoy diciendo. Y no podemos tapar la historia con este celular. O el sol no lo podemos tapar con este celular porque se daña. Entonces, la historia está ahí. Muy bien. Y estamos formándonos hasta históricamente, porque un verdadero teólogo tiene que conocer la historia. Yo no creo en teólogos que no conozcan la historia de la iglesia. No es teólogo, ¿ya? Un remedio, pero teólogo no es. Entonces, históricamente, cuando los cristianos empezaron a tener hijos en la antigüedad, como la iglesia comparó el bautismo, lo equiparó con la circuncisión, entonces los cristianos también empezaron a bautizar ¿a quién? A sus hijos, ¿ya? Y los empezaron a bautizar de infantes. No esperaban que el niño creciera para que él decidiera si se quería o no se quería bautizar. ¿Por qué? Porque aplicaban la misma regla. Nosotros nos bautizamos a esta edad porque a esta edad conocimos al Señor. Nuestros hijos están naciendo en la iglesia. Entonces, como están naciendo en la iglesia, dijeron los cristianos antiguos, no el profesor, sino los cristianos antiguos, ni el reverendo Gary, que fue el que formó el avispero el sábado pasado, ¿ya? Entonces, y el presbítero Yasser, sino, no estoy diciendo yo, eso es una realidad, un hecho histórico, que usted lo puede comprobar. Entonces, claro, si usted estudia a los padres de la iglesia, la patrística, usted va a encontrar que todos los padres de la iglesia hablan del bautismo de infantes, ¿ya? En la patrística. Entonces, ¿qué hacían los cristianos? Hombre, el hijo nuestro está conociendo al Señor no de viejo, lo está conociendo ya. O sea, con el simple hecho de que nuestro hijo nazca en la iglesia, ya la voluntad de Dios está indicando que ese niño le pertenece. Como ese niño le pertenece, yo no tengo que esperar, decían los cristianos antiguos, no tenemos que esperar que el niño crezca para que decida si quiere o no quiere pertenecer a la iglesia. Porque ellos decían, no vamos a esperar eso, porque la voluntad de Dios está por encima de la opinión y de la capacidad de decisión de nuestro hijo, porque ya Dios decidió por él. ¿Y cómo sabemos que Dios decidió por él? Está naciendo en la iglesia. Entonces, por eso los cristianos antiguos extendieron el bautismo a sus hijos, o sea, a sus niños, y empezaron a practicar el bautismo de infantes a los niños, hijos de los creyentes que nacían en la iglesia. ¿Para qué los bautizaban? Los bautizaban para incluirlos en el pacto de gracia. Pregunta del millón que hacíamos el sábado. ¿Y dónde queda la confesión de qué? De fe. Entonces había una ceremonia, una práctica, cuando dos padres llevaban a su hijo aquí al ministro para que el ministro los bautice. Entonces el ministro cogía a esos dos padres cristianos de la iglesia, no eran paganos, cristianos, y los padres, en nombre de su hijo, confesaban por el niño. ¿Qué confesaban? Decían esto: que William tenga a su hijo con Laura. Entonces lo traen acá donde el pastor Gary para que el pastor se los bautice. Entonces ellos, en nombre del jovencito, si es varón, entonces no sé cómo le van a poner. ¿Cómo?
No, beso, queja. Bueno, entonces usted le pone Moisés Elías. Okay. Está bueno, no está bien. O le puede usted poner mejor Samuel David, Samuel Jesús. Ok. Bueno, entonces usted trae a Samuel David y lo traía. Entonces el pastor Gary decía, les ponía a repetir y ustedes repetían: nosotros como padres de Samuel David, en nombre de nuestro hijo, renunciamos en nombre de él al pecado, al mundo y a las tinieblas. En nombre de nuestro hijo renunciamos al diablo por él, y en nombre de él renunciamos a todas las iniquidades. En nombre de nuestro hijo creemos que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestro hijo, y en nombre de él lo entregamos a Cristo. Ya. Entonces, pues como son padres, ellos tienen la potestad sobre él. Entonces el pastor venía, ministro, en el nombre del Padre, decía, bueno, Samuel David, como ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre. Le echaba agua en la cabeza, porque dice la Didaje dice que la tercera forma de bautizar, no hay varios bautismos, hay un solo bautismo. Se dice, la tercera manera de administrar el bautismo es por aspersión, derramando agua sobre la cabeza de una persona 3 veces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Gary derramaba 3 veces agua sobre la cabeza de Samuel David, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo bautizaba. Y de esa manera lo incluía al pacto de gracia. Ahora, ¿qué debían garantizar sus padres? Debían garantizarle a Samuel David una educación temerosa del Señor. Correcto. Y para que cuando cumpla 13 años, Samuel David era presentado ante el obispo, para que el obispo le confirmara la fe que sus padres hicieron en nombre de él cuando fue bautizado. Entonces, cuando cumplía 13 años, el obispo le confirmaba, y dentro de el manual de la confirmación está: hijo Samuel David, tú crees, confirmas la fe que tus padres en nombre tuyo profesaron, crees y confirmas que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Entonces Samuel David decía: sí, obispo, yo confirmo y creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Ya, le confirmaba la fe. Eso era para los hijos de los creyentes. Después de que el niño se bautizaba, era que lo presentaban. ¿Por qué? Porque en el judaísmo también hay presentación. Pero en el judaísmo la presentación se hace después de la circuncisión. A los 8 días el niño lo circuncidan. ¡Pam! Y con eso lo incluyen al pacto de la ley. Ya lo hacen miembro del pacto de la ley. Heredero de las promesas a Abraham. A los 40 días lo presentaban. ¿Ya? ¿Por qué lo presentaban después del circuncidado y no antes del circuncidado? Porque no se le puede presentar nada al Señor que no esté en el pacto. Por eso era que lo presentaba después del circuncidado. La presentación también era funcional O sea, todo niño era presentado, ¿cierto? Era obligatorio. Claro. Pero, digamos, Era de obligatoriedad. No era un sacramento para ellos, era más bien, no era un sacramento para ellos, más bien era como un mandato, ¿no? Lo que pasa es que si es obligatorio, Pero es como ahorita como de misterio, como lo veía el mundo cristiano. de misterio. Ajá. Lo veía era como una, una práctica. la práctica que había que hacer, o sea, una regla. Pero era una práctica de obligatoriedad, de obligatorio cumplimiento. ¿Ya? La presentación. Pero la presentación era después de la circuncisión.
Y Porque a los 8 días la circuncisión. a los 12, 13 años el niño era llevado a la sinagoga para hacerle el bar mitzvah, que era una confirmación también. Jesús pasó por todo esto: circuncisión, presentación, bar mitzvah, purificación, mejor dicho, él cumplió todo. O sea, él era un judío de judíos. Entonces la iglesia hizo un mismo organigrama, y es: no vamos a circuncidar porque la circuncisión es la ley. Cristo nos da una nueva circuncisión, o un nuevo sacramento que reemplaza la circuncisión, el bautismo. Antes era el bautismo bautizado. Después de que bautizaban, presentaban. Por el mismo concepto, porque no le podemos presentar nada al Señor que no esté en el pacto de gracia. Entonces, después era que presentaban, formaban al jovencito de manera piadosa, y a los 13 años el obispo los confirmaba, ¿ya? Para confirmar su fe en Jesucristo. Entonces es el mismo modelo que en el judaísmo, la misma estructura, lo que la iglesia antigua hacía. La primera persona que se opuso a eso fue un señor llamado Pelagio. Pelagio dijo: no estoy de acuerdo con el bautismo de infantes, dijo Pelagio. Pelagio vivió hacia el siglo V. Dijo eso porque según él los niños no tenían pecado, nacían sin pecado. A raíz de eso se convoca un concilio, el concilio de Éfeso, que fue el tercero de los concilios ecuménicos. Y en el concilio de Éfeso, Pelagio fue condenado como hereje, y su enseñanza fue declarada una herejía, porque la iglesia dijo: ningún niño nace sin pecado, todos los niños nacen con pecado. El único niño que nació sin pecado fue Cristo. Los demás todos nacemos con pecado. ¿Cuál pecado? El pecado original o heredado de nuestros primeros padres, que en este caso es Adán. Porque según Pelagio, el hombre no nace pecador, se hace pecador por imitación. Cuando el hombre tiene uso de razón, decía Pelagio, empieza a imitar la conducta pecaminosa que ven los demás. Entonces el concilio de Éfeso lo declaró herejía y hereje, porque para el concilio y para la iglesia el hombre nace pecador. Como el hombre nace pecador, entonces el hombre practica el pecado. De tal manera que para que el hombre sea pecador, no necesita crecer, ni tener uso de razón, ni imitar una conducta de pecado. No. Hasta los niños expresan ciertos comportamientos que indican su naturaleza pecaminosa, su naturaleza de pecado. Entonces todo ser humano es pecador desde el mismo momento en que nace. Así que Pelagio, ¿para qué argumentaba eso? Para indicar que no era necesario el bautismo de infantes, porque los infantes nacían sin pecado. La iglesia desvirtuó eso hacia el siglo V y condenó a Pelagio, y siguió con su práctica de bautizar a los hijos de los creyentes. En la Reforma Protestante, siglo XVI, Lutero y Calvino mantuvieron el bautismo de infantes. Usted hoy entra a una iglesia evangélica clásica, sea presbiteriana, luterana, reformada, metodista, y las iglesias evangélicas originales bautizan infantes, o sea, bautizan niños, a los hijos de sus creyentes, ¿ya? En la Reforma hubo una comunidad, una serie de personas que se opusieron al bautismo de infantes en las iglesias evangélicas, porque creían que el bautismo de infantes lo había originado Roma, porque no tenían conocimiento de historia. Entonces esas personas, que en su mayoría eran campesinos suizos y alemanes y holandeses, no aceptaron el bautismo de infantes y pretendían que Lutero y Calvino no practicaran el bautismo de infantes en las iglesias evangélicas y que volvieran a bautizar al católico romano que se convirtiera a una iglesia evangélica, porque no reconocían el bautismo de niños.
Lutero y Calvino se opusieron a eso. Le dijeron a estas personas que no era así, que el bautismo de infantes es una práctica de la iglesia legítima, de la iglesia primitiva y no de Roma. Por eso rechazaron esa idea y siguieron bautizando infantes. Y además de que siguieron bautizando infantes, cuando un católico romano llegaba a una de estas iglesias, no lo volvían a bautizar, porque ya estaba bautizado. Le preguntaban, ¿usted fue bautizado trinitariamente? O sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si la persona fue bautizado trinitariamente, tranquilo, ahora le dan tinto. Si la persona fue bautizado trinitariamente, no lo volvían a bautizar. ¿Qué hacía entonces el católico romano? Le confirmaban en la fe, o sea, públicamente en la iglesia evangélica tenía que decir, yo creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Yo he renunciado a mis pecados y creo que Él es mi Salvador. Ya, eso era lo que hacían. Y le homologaban su bautismo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se le homologaban? Porque Pablo había dicho en una de sus epístolas, un Señor, una fe, ¿qué más? Un bautismo. Entonces los protestantes decían, es que Pablo habla de un bautismo. ¿Cuál bautismo? El bautismo trinitario, el que instituyó Cristo. Entonces, si ya esa persona fue bautizado trinitariamente, de infante, ya está bautizado, y no lo vamos a volver a bautizar porque Pablo habla de un bautismo. Lo que tenemos que hacer es que la persona confiese, confirme que Jesucristo es su Señor y Salvador y renuncie al pecado. Eso era lo que hacían las iglesias evangélicas en la Reforma Protestante. Las personas que no aceptaron ese modelo fueron expulsadas de las iglesias evangélicas originales y se agruparon aparte en un movimiento llamado anabaptistas. Aquí vamos a ver historia del protestantismo, donde vamos a ver todas esas cositas. El anabaptismo, la palabra anabaptismo fue un apodo que los protestantes le colocaron a este movimiento. Significa los rebautizadores. Ya, rebautizadores. ¿Por qué le decían los rebautizadores? Porque cuando una persona llegaba a una congregación anabaptista, no bautista, anabaptista, el pastor anabaptista le preguntaba, llegó a España, el pastor anabaptista le preguntaba al reverendo de España, ¿usted ya fue bautizado? Sí, señor, ¿cómo no? ¿Dónde se bautizó usted? En la iglesia romana. Ah, no, hay que bautizarlo otra vez. ¿Usted lo bautizaron pequeño? Sí, no, hay que bautizarlo. Usted no está bautizado. O si decía España, no, yo fui bautizado. ¿Y dónde? En la iglesia luterana, iglesia evangélica luterana, o en la iglesia presbiteriana. ¿Y cuándo lo bautizaron? No, de pequeño, no, usted no está bautizado. Entonces los anabaptistas lo volvían a bautizar. Lutero y Calvino, eso mejor dicho, era fatal para ellos. Y por eso Lutero y Calvino persiguieron a anabaptistas en cantidad. Y hay que decir la verdad, las iglesias evangélicas clásicas mataron a anabaptistas como arroz por volver a bautizar a la gente. Fueron víctimas de persecución los anabaptistas y a muchos los mataron por herejes, ¿ya? Se hicieron mártires. Entonces del movimiento anabaptista surgió una iglesia que se llama la iglesia menonita, que debe su nombre a un anabaptista inteligente llamado Menno Simons. Y de ahí sale la iglesia menonita que existe hasta el día de hoy. Entonces, la herencia anabaptista, ¿cuál es? La herencia anabaptista es, número 1, no bautizar infantes, y número 2, volver a bautizar a la persona que haya sido bautizado de infante. Blanco es, la gallina lo pone, y frito, cocido y revuelto se come. En otras palabras, nuestras iglesias evangélicas de hoy, en eso han heredado esa práctica del anabaptismo. ¿Ya?
han heredado esa práctica del anabautismo, de no bautizar infantes y volver a bautizar a la persona que hayan bautizado siendo un infante. ¿Qué iglesias no practican el anabautismo? Bueno, las iglesias evangélicas que acabo de mencionar, luteranos, la iglesia evangélica luterana, la iglesia evangélica metodista, la iglesia evangélica presbiteriana y la iglesia evangélica reformada. Estas 4 iglesias son de estirpe evangélica, son anteriores a los anabautistas y ellos no bautizan, ellos sí bautizan infante y no vuelven a bautizar a la persona que haya sido bautizado de infante. Simplemente, si viene del mundo romano, entonces tiene que confesar públicamente la fe en Jesucristo. Ok, entonces a eso es lo que equivale la iglesia como una comunidad bautismal, porque la iglesia mediante su bautismo se revela como el pueblo que le pertenece a Cristo. Porque la iglesia mediante su bautismo se revela como el pueblo que no le pertenece al mundo, que hay una incompatibilidad entre la iglesia y el mundo. Y esa incompatibilidad se manifiesta de manera epifánica, no solamente mediante la celebración cúltica o litúrgica, sino mediante el bautismo. Dice la epístola a los hebreos. Por eso es que la iglesia también en la antigüedad empezó a bautizar infantes. Porque en la epístola a los hebreos dice, en el Mar Rojo todos fueron bautizados, dice la epístola a los hebreos. En el cruce del Mar Rojo toda la congregación de Israel fue bautizada. Entonces la iglesia antigua dijo, aquí la epístola a los hebreos está diciendo que, bueno, el Mar Rojo representa, el cruce por el Mar Rojo representa el bautismo. ¿Por qué? Porque el Señor les había dicho, después de que ustedes crucen este mar, a los egipcios que los esclavizaron, nunca más los volverán a ver. Egipto representa el mundo y representa el pecado. Si Egipto representa el mundo y el pecado, el Mar Rojo, ¿qué representa? El bautismo. Porque el cruce por el Mar Rojo era la señal que indicaba que se había acabado, que había finalizado el periodo de esclavitud y que ellos habían muerto a la esclavitud de Egipto. Cuando uno se bautiza, el bautismo como sacramento no solamente es el signo de pertenencia al pacto de gracia, sino que también es el signo indicador que usted ha muerto al pecado, ha muerto al mundo, o sea, al Egipto espiritual. Entonces, como la epístola a los hebreos dice, en el Mar Rojo todos fueron bautizados, y el Mar Rojo fue cruzado nada más por adultos, fue cruzado por todo el mundo, por adultos, niños, 650,000 personas, y todos fueron bautizados. Entonces, por eso la iglesia primitiva dijo, bueno, como todos fueron bautizados por el cruce del Mar Rojo, esto nos está indicando que no le podemos negar el bautismo a ninguno que no esté en la iglesia. Todos los que están en la iglesia son merecedores del bautismo. Y la iglesia llegó a esta conclusión. ¿El bautismo es para quién? Para el pueblo de Dios. O sea, para los cristianos. ¿Quiénes no se pueden bautizar? Los paganos, los no cristianos. Entonces la iglesia dijo, si nosotros le negamos el bautismo a un infante, estamos diciendo, lo estamos tratando como pagano y estamos diciendo que ese niño no pertenece al pueblo de Dios, ni al pacto. Por esa razón, la iglesia antigua, primitiva, no romana, no la de Juan Pablo II, no la de Benedicto XVI, no la de Francisco, la iglesia primitiva, la de Ignacio de Antioquía, la de Clemente de Roma, la de Policarpo de Esmirna, la de Agustín de Hipona, la de Gregorio Magno, la de Juan Crisóstomo, la de Basilio el Grande, la de Gregorio Nacianceno, la de Atanasio, la de los grandes padres de la iglesia. Esa iglesia bautizaba infantes. O sea, la misma iglesia que nos entregó las grandes doctrinas, porque
¿Usted cree en la Trinidad? Bueno, los demás son pentecostales unidos. ¿Usted cree en la Trinidad? ¿Usted cree que Cristo es Dios y hombre? ¿Usted cree que los 27 libros que hacen parte del Nuevo Testamento son los únicos inspirados por Dios? ¿Usted cree que el Espíritu Santo es Dios y es una persona? ¿Usted cree que la salvación es por la fe en Cristo? ¿Usted cree en la vida eterna, en la salvación para los que parten en Cristo y condenación para los que no parten en Cristo? ¿Usted cree en la segunda venida de Cristo? Todas esas doctrinas fueron definidas por los padres de la Iglesia. Entonces, no es posible que utilice yo estas doctrinas definidas por los padres de la Iglesia, o que los padres de la Iglesia en eso no se hayan equivocado, y en la otra sí. No. O todos en la cama, o todos en el suelo. Cantar. Voy a comprar un arroz con pasa y le saco las pasas, las uvas pasas. Entonces, fueron los padres de la Iglesia los que definieron el tema del bautismo, no Roma. Ahora, ¿por qué la Iglesia romana bautiza infantes? Porque la Iglesia romana tiene esa tradición que fue originada en la Iglesia antigua, no en ella. La Iglesia romana predica la Trinidad. La Iglesia romana cree en el Espíritu Santo como Dios y persona. La Iglesia romana cree que Cristo es Dios y hombre. La Iglesia romana cree en la salvación por la fe en Jesucristo. La Iglesia romana cree en la segunda venida de Cristo. Pero porque la Iglesia romana crea eso no quiere decir que esas prácticas o doctrinas sean romanas, sean de ella, no, sino porque lo recibió también desde la antigüedad. Por eso el bautismo de infantes no solamente es practicado por la Iglesia romana, los ortodoxos lo practican, los anglicanos lo practican, los episcopales lo practican, los luteranos lo practican, los metodistas lo practican, los presbiterianos lo practican, los reformados lo practican, y son iglesias diferentes la una de la otra. ¿Cómo? Los únicos que no lo practican, mi querido Giorgi, son España acaba de responder de nosotros. Y aparte de nosotros, ¿quién más? Aparte de nosotros, ¿quién más? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tampoco lo practican, porque los testigos de Jehová no creen en los padres de la iglesia. O sea, para los testigos de Jehová, la iglesia llegó nada más hasta Juan, hasta el Apocalipsis. Y de Juan para allá, cuando Juan se murió, se dañó la iglesia. Los adventistas tampoco lo practican, porque para los adventistas es el mismo cuento. La iglesia llegó hasta Juan y después de Juan, de su muerte, la iglesia se dañó. Por eso los testigos de Jehová no creen en la Trinidad, porque la Trinidad fue definida por los padres de la iglesia. Por eso los testigos de Jehová no creen que el Espíritu Santo sea Dios y una persona, porque fue definida esa doctrina en los padres de la iglesia. Por eso los testigos de Jehová no creen que Cristo sea Dios y hombre, porque esa doctrina fue definida por los padres de la iglesia. Por eso los testigos de Jehová no creen en el infierno, porque el infierno también es una doctrina definida por los padres de la iglesia. O sea que así es un sincretismo herético. Antes que se me vaya la paloma, porque ya me estoy dando cuenta que, yo voy para 45 años, antes las cosas eran ahí precisas y las tenía, y a veces se me pasan. Entonces, antes que se me vaya la paloma, ¿cuál paloma? La paloma guarumera, la de Alfredo Gutiérrez, ¿no? Ocurre que, vea, hermanos míos, si las iglesias evangélicas de última generación, porque hay dos tipos de iglesias evangélicas, están las iglesias evangélicas originales o clásicas, que ya ustedes saben cuáles son: luteranos, presbiterianos, metodistas, reformados. No, iglesias evangélicas originales, sí. Esas son las iglesias evangélicas clásicas. Las iglesias evangélicas no clásicas, las que salieron de última generación, Asambleas de Dios, Iglesias de Dios. Estas iglesias tienen apenas la que más tiene apenas 100 años. Sí, del 1900 para acá. Entonces, estas iglesias heredaron la práctica anabaptista.
las de última generación, porque la mayoría de ellas se originaron sin formación y no sabían toda esta información que les estoy dando porque no conocían la historia. Entonces, estas iglesias se escandalizarían más con esto que les voy a decir. Usted ha leído en la carta a los Corintios que Pablo dice: algunos se bautizan en nombre de los muertos. ¿Ustedes no han leído eso? No sé si ustedes, no sé qué Biblia leen ustedes. En la carta a los Corintios, Pablo habla de un bautismo en nombre de los muertos. Si Pablo estuviera en esta época, nuestras iglesias evangélicas de última generación que se escandalizan con el bautismo de infantes, matarían a Pablo y lo quemarían en una hoguera, porque Pablo en Corintios habla del bautismo en nombre de los difuntos. Explico qué era ese bautismo. Para los y ese bautismo era de la etapa apostólica, imagínense usted, o sea, de la época de los apóstoles. En la época de los apóstoles, el bautismo era tan importante, pero tan importante, que si yo tenía un familiar que había aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, pero se murió sin bautizarse, entonces yo, que era un creyente ya, la iglesia en la época de los apóstoles, en Corinto, dice Corinto, me bautizaban en nombre del fallecido. No era que me estaban volviendo a bautizar. No. Yo lo estaba representando a él, al difunto. ¿Para qué, reverendo Gary? Para que entrara en el pacto. Así es. Para que entrara en el pacto por medio del bautismo. O sea, yo hacía las veces de un sustituto, desde el punto de vista jurídico, como un sustituto que iba a sustituir o a representar a la persona fallecida, persona que había aceptado a Cristo, porque esto no era papagano, era persona que había aceptado a Cristo y que no se alcanzó a bautizar. Entonces, el familiar creyente cristiano bautizado lo iba a representar, a sustituir, y entonces me bautizaban en nombre del familiar que colgó los guayos del difunto. Esa práctica que nació en la época de los apóstoles y en la iglesia de Corinto fundada por Pablo, porque es en la carta a los Corintios donde Pablo habla del bautismo en nombre de los muertos. La iglesia la caducó, los padres de la iglesia dijeron, no vamos a practicar más ese bautismo. Y hasta el siglo III, el cristianismo patrístico anuló el bautismo en nombre de los difuntos, porque los gnósticos nacieron en la iglesia. En la iglesia había gnósticos. Porque los gnósticos abusaron de esa práctica. ¿Cómo abusaron? Si se moría alguien que había aceptado a Cristo, pero se murió sin ser bautizado, bautizaban al muerto. O sea, bautizaban al cadáver. Entonces la iglesia, los padres de la iglesia, caducaron y anularon el bautismo en nombre de los difuntos por la mala utilización que estaban haciendo de esa práctica los herejes gnósticos. Pero cabe notar que no, la anularon, más no la declararon herejía, porque hay diferencia. La anularon y declararon herejía fue lo que estaban haciendo los gnósticos. Pero no en la práctica. Correcto, así es. Y ya no se practicó más. Muy bien. Una pregunta, a nivel, digamos, espiritual, ¿qué implicaciones tiene el que un niño, digamos, los niños que nacen en la iglesia evangélica de hoy en día, los papás no los bautizan porque esperan a que cumpla los 30 años, que sea adulto, tal, para que decidan? Espiritualmente, ¿qué implicaciones hay ahí con la vida de ese niño? Bueno, le voy a contestar como los cristianos antiguos. No como el profesor, sino como los cristianos antiguos.
El niño que no esté bautizado para los cristianos antiguos no estaba en el pacto de gracia. Porque para ellos lo que incluía al niño al pacto no era la presentación. ¿Ok? Porque la presentación se hacía era después de que el niño se incluyera al pacto. Cuando Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino, no podemos sacar el texto del contexto para convertirlo en pretexto. Jesús está hablando es, deje que los niños del pacto vengan a mí, porque Él se está dirigiendo a los niños circuncidados, o sea que estaban en el pacto de la ley. Porque recuerden ustedes que una mujer cananea, su niña estaba gravemente atormentada, poseída por un demonio, y fue donde Jesús para que la socorriera y auxiliara a su niña, que era una niña, y Jesús no la quería auxiliar, porque Jesús dijo que no estaba ¿dónde? En el pacto, al decirle, yo no he sido enviado a ti, solamente fui enviado a los hijos de Israel, o sea, a los que son miembros del pacto. Y además no es correcto que yo coja la comida de los hijos del pacto y se la tire a los perros. O sea, Él la trató ¿de qué? De perro a él, a ella y a su hija. Esta mujer conmovió a Jesús porque a pesar de que no estaba en el pacto, no se puso a discutir con Jesús. Le dio la razón, porque Jesús tenía la razón. Y lo que le dijo fue, sí Señor, así es como tú dices. Pero, bueno, los perros también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo aspiro a que por lo menos me tires una migaja, porque las migajas tuyas también sanan. Y fue cuando Jesús le dijo, grande es tu fe, hágase conforme a lo que tú has pedido. Hasta las migajas de Jesús sirven para que los perrillos se sanen. Pero Jesús no quería atenderla porque su hija no estaba en el pacto. Entonces, según eso, lo que hemos aprendido acerca del bautismo infante, podemos decir que, con lo que usted acaba de decir también, en mi opinión, lo que usted, o lo que yo interpreto, que entonces un niño, a la pregunta que hacía el reverendo William, un niño está en riesgo de perdición, porque si la iglesia lo veía en esa magnitud, que era necesario, porque nosotros hemos aprendido que los niños, lo que sin saber historia, Pelagio hablaba, que los niños nacen inocentes, sin pecado, que un niño se muere y se va al cielo porque nació inocente y sin pecado, pero él nace con pecado original, el pecado de Adán y Eva, el pecado original. Entonces ahí entraríamos nosotros a mirar esa parte de que el niño, ahora de pronto no sé en esa parte, no estoy muy bien informado, por eso le hago la pregunta, como complementando lo que el pastor quiso preguntar. Entonces, ¿cómo se haría con ese bebé que nace dentro del pacto cristiano, que no es bautizado, estaría en riesgo de perdición o no? En caso de muerte. En caso de muerte, exacto. Por eso que la Biblia dice que Jesucristo dice, de cierto digo, que a menos de que nazcas de agua, el mismo agua y espíritu entrarán en los cielos. Si tú lo tienes en agua y se muere, pues... Exacto, ahora diríamos, nosotros hemos aprendido y la Biblia nos ha enseñado que la salvación no es por el bautismo, así sino es, por la fe en Jesucristo. correcto. Pero diríamos entonces nosotros que el bautismo es como un pasaporte a esa salvación, porque si nosotros, como el pueblo judío, tenía que ser circunciso para pertenecer al pacto, nosotros como cristianos tenemos que ser bautizados para pertenecer al pacto. Ahora, hay reglas de reglas, que si yo muero conociendo al Señor y no tuve la oportunidad, pero aquellos que conocemos al Señor y vacilamos en el bautismo, porque eso es lo que vivimos tristemente en nuestra iglesia evangélica, no que eso es un paso serio, no que yo tengo que pensarlo bien, no porque no estoy preparado. La palabra de Dios dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es cortado por pecado. Entonces podríamos decir que aquella persona que, conociendo que es necesario bautizarse,
y no se bautiza, está en riesgo de perdición. ¿Por qué? Porque no, el bautismo en sí no salva a nadie, pero el obedecer al no Exacto. es una condición suficiente, pero sí necesaria. Exacto, a ese punto voy. No es lo suficiente porque lo suficiente es Cristo. Y de hecho Cristo salvó al que estaba ahí al lado, que le dijo, la corona del templo, en el paraíso, acuérdate de mí. Entonces Jesús le salvó sin ser bautizado. Pero bueno, todavía Jesús no había muerto y resucitado, así que por ende de ahí ese es otro. Ahora, ¿por qué? Ese ladrón era del pueblo de Dios también. Así es. Ese era un ladrón que pertenecía al pacto de la ley. Ahora, Jesús no se le puede exigir a ese ladrón que esté bautizado porque todavía nuestro Señor no había instituido el sacramento del bautismo. El bautismo lo instituye Jesús es después de que resucita. Entonces no le pueden imputar nada al ladrón porque antes de que, así es, porque antes de que él muriera, pues no había bautismo, ¿ya? Ahora, en el caso de los niños, en eso tenemos que ser muy cuidadosos y en eso tendríamos que apelar a la misericordia de ¿quién? De Dios, porque el niño no se ha bautizado no porque no quiera. El niño no se ha bautizado es porque sus padres, tutores de él, no han querido hacerlo. Pero no es porque el niño tenga culpabilidad en ese aspecto, ¿ya? Entonces, nuestro Señor no va a culpar al alma de un inocente, de un infante, una criatura de esta, porque a sus padres, por descuido o porque no quisieron, no lo bautizaron, ¿verdad? Porque en este caso la Biblia dice que no pagará el hijo por el pecado del padre, ni el padre pagará por el pecado del hijo. Esa es una buena argumentación, ¿ya? Para el caso del infante que se murió. Bueno, pero entonces el alma del infante dice, bueno, pero a mí no bautizaron, yo qué culpa tenía de eso, Señor. O sea, yo no voy a coger y me voy a bautizar yo mismo, sino porque tenía unos padres que no lo hicieron. Entonces, en este caso, la responsabilidad no cae sobre mí, sino sobre mis padres. Entonces, ahí sí apelamos a la misericordia y al amor infinito de nuestro Dios. Porque yo no veo a un Dios amoroso, misericordioso como el nuestro, lanzando el alma de una criatura, de un infante y de un niño al infierno. O sea, yo no veo a ese Dios, independientemente del tema de que el niño no lo bautizaron sus padres, ¿ya? Sí, porque es que no lo bautizaron no por él, no lo bautizaron porque sus padres, que tienen la responsabilidad tutorial delante de Dios, no lo hicieron porque no estaban formados, por desconocimiento, porque no quisieron, descuido, etcétera. En este caso, los directos responsables no es el niño, sino sus padres, que no le bautizaron por cualquier argumento que estoy exponiendo. Por eso, pero eso no se convertiría entonces en un argumento para, bueno, te da lo mismo que lo haga o que no lo haga, porque de todos modos la misericordia de Dios, si yo no lo hago... Bueno, es mejor asegurarse. Claro, es mejor... pasa que no, ya es nosotros diferente, porque en estos casos estamos hablando es de casos específicos diferentes a nosotros, que ya estamos formados, preparados, ¿ya? Entonces... Una persona adulta que está en un estado, está enfermo, y esa persona no va a ir a hacer la oración de fe, no sé, y ella recibe a Cristo, pero no se bautiza. ¿Qué pasa con esa persona? No, nada, ya está bautizado. Porque recibe a Cristo, sí. No, antes de que... No sé si me están entendiendo. O sea, el pastor me está diciendo, llega una persona enferma, la persona enferma confiesa su fe en Cristo, ¿cierto? Confirma su fe en Cristo, perfecto. Muy seguramente, usted tiene que preguntarle, ¿usted ya lo bautizaron?
No, sí, a mí me bautizaron mis papás, ya está bautizado, ya, no se preocupe, ¿ah? Porque ya le practicaron el bautismo trinitario. Ahora usted está confirmando su fe en Cristo y está entregándole ya su alma al Señor antes de que parta de esta tierra. Porque la oportunidad es antes de partir. Después de que parta de esta tierra, así le hagan 40.000 misas y ayunen o vayan los hermanos cristianos evangélicos a los 8 días a hacer un culto, nada. Bueno, hay que bautizarlos. Ahora, para bautizarlo usted no necesita llevarlo a Caño Dulce. Si la persona dice, no, pastor, yo nunca fui bautizado y está allá que cuelga los guayos, usted es un ministro de Dios. Confírmele su fe en Cristo, hágame el favor, tráigame agua, le dice usted a algún familiar, un poquito de agua en una taza, y bautícelo, derramando ¿qué? Agua sobre la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque cuando la Didaje habla del bautismo de aspersión es precisamente para los infantes, que no puede zambullirlos, que son muy pequeñitos, o para los moribundos, que no los va a llevar del lecho de muerte al río. Entonces, los bautizaban en su misma cama, por aspersión. Sí, pastora y padre Ali. Padre, amén. Gracias a Dios. Las personas que llegan a la congregación, ¿verdad? Que casi todas son católicas y han sido bautizadas en el catolicismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Entonces se quieren bautizar. ¿Qué hacemos con ellos? Ya no todos ya están bautizados. Una confirmación. Una ceremonia de confirmación. Bueno, cuando no aceptan que no los bauticen. No aceptan lo que no los bauticen porque bueno, lo que pasa es que todo es la formación. Por eso es importante que comunidades nuevas, por ejemplo, el presbítero William tiene una comunidad nueva, de gente nuevecita, o sea, de gente 0 kilómetros. Entonces, esas personas cuando llegan así, 0 kilómetros, por eso es bueno enseguida formarlos en lo correcto, en lo adecuado, para que cuando estén ya creciditos no tengamos creyentes resabiados, porque lo peor que puede existir es un creyente resabiado, porque el creyente resabiado ya tiene una mezcolanza en la mente, ya viene con una cantidad de conceptos, y cuando usted quiere implementar ya la estructura como debe ser y empiezas tú a formarlo, y eso raya con lo que ya tienen en sus mentes, entonces eso va a producir un choque. Por eso la recomendación es que en nuestras escuelas de discipulado, los niveles de discipulado, cuando en nuestras iglesias se va a practicar el nuevo bautismo, o sea, el bautismo anabaptista, a la persona la hacen ver un curso, ¿o no es así? Sí. Que se le llama curso de bautismo. Entonces, bueno, en esos cursos, que en vez de llamarle curso de bautismo, usted le puede llamar cursos de fe cristiana, curso de vida espiritual, curso de nueva vida en Cristo. En esos cursos, enseñarles lo que es el bautismo, para que ellos se den cuenta que si ya están bautizados, o sea, si ya los bautizaron de infantes, no hay necesidad de volverles a bautizar, porque si fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y si se usó agua, bíblicamente ya estarían, e históricamente ya estarían bautizados. Pero todo es la formación y la preparación. Bueno, ¿y qué hacemos con los que ya se bautizaron? Bueno, gloria a Dios, estaban doblemente, tienen doble unción. Claro. ¿Ya? Vea, aquí casi todos somos doblemente bautizados. ¿O no es así? Excepto aquí el presbítero Yasser, que nada más. Ay, en España, pero ya usted lo bautizaron. ¿Usted todavía no lo han bautizado? Chiquito, no. Ay. No, pero ya está bautizado. Ok, listo. Entonces, ya hacer un solo bautismo
España un bautismo. El resto de los que estamos aquí tenemos mínimo 2 bautismos. ¿Usted tiene cuántos? Tiene 2. Y usted, la pastora, tiene 3. Un bautismo por el Hijo y un bautismo por el Espíritu Santo. Y para completar el pastel, hay algunos que hacen esos viajes allá a Israel y entonces dicen, ay, bautíceme aquí en el Jordán otra vez. Entonces son 3 bautismos. ¿Cómo le parece? ¿Por qué no aplican? Yo estoy casado por la Iglesia Católica. Por la Iglesia Romana. Ok. Porque ahorita vamos a ver el término católico. Entonces me tendría que casar nuevamente porque este matrimonio no valdría. Entonces, según. Correcto ese argumento, vea. Según, entonces no valdría este matrimonio, tendríamos que casarnos por la Iglesia. Sí, señor, oiga. Muy buen argumento el de Georgia. Hermana, cuidado que Georgia pronto no está casado. Así que Georgia está diciendo, hombre, si el bautismo que le hicieron al infante en la iglesia romana no es válido, porque lo hizo Roma y porque se lo hicieron pequeño, entonces el matrimonio que tiene Georgie con Ana tampoco es válido, porque lo iglesia en la iglesia romana. En la iglesia romana. No, solamente por Roma. La iglesia romana. Ya. Pero tiene que llevarlo. Claro. Sí, por eso ellos se casaron romanamente en una parroquia romana. Ya, ese matrimonio que se hace en una parroquia romana tiene efecto civil. Sí, claro. Así que ya ellos no tienen idea de casarse en ninguna, ya están casados. Pero el argumento de él es válido. Si el bautismo no vale porque lo hizo Roma, porque ese es el argumento nuestro, entonces el matrimonio de George y Ana no vale porque lo hizo Roma. Ya, ustedes no están casados y hay que casarlos. Alabado sea Jesucristo. Yo quería comenzar la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Romana. Sí, tengo que corregirle todavía. Si ellos no se bautizan en el Evangelio, entonces ellos dicen, no, pero nosotros podemos seguir haciendo y deshaciendo porque fuimos bautizados ya. No, señor. El que ha nacido de nuevo no tiene esas ideas. Pastor, porque una cosa es no. Si usted, vea, perdóneme que le diga, pero si usted tiene unos creyentes, mire lo que le voy a decir. Si usted tiene unos creyentes que para vivir en santidad o para vivir bien para el Señor tienen que bautizarse en nuestra comunidad, porque si no lo hacen, entonces, no, yo no estoy bautizado. Esas personas no aman a Dios y no han nacido de nuevo. Son gente que no han aceptado a Dios. Yo quisiera por eso no han nacido de nuevo. Entonces una persona de esa dice, pero bueno, yo no tengo necesidad en el Evangelio, yo sigo en mi católica y sigo haciendo y deshaciendo. Nada. A usted está incluyendo, o sea, ser romano no implica que yo, como dice Yasser, que yo tenga que hacer y deshacer, porque yo también he visto una cantidad de romanos que se portan mejor que un poco de evangélicos. Y he visto una cantidad de romanos que dan más testimonio y más fruto que una cantidad de evangélicos. O sea, aquí el nuevo nacimiento no lo da una denominación. Aquí el nuevo nacimiento no es porque yo ahora sea evangélico. No. Aquí el nuevo nacimiento, porque si el nuevo nacimiento depende de que yo pertenezca a una denominación, entonces antes que salieran las iglesias evangélicas de última generación, nadie nacía de nuevo. Ya, aquí el nuevo nacimiento. Que siempre me buscaba era a mí. Éramos llaves. Vamos a pasar parte, vamos a hacer, y esto y lo otro. Inclusive, ahora que ellos me convierto al Evangelio, me digo, no, ahora el hombre sí está completamente. Ahora el hombre sí es serio. Sí, el hombre ya no. Pero lo más es que, invítalo, que te hace caso a ti. Entonces yo lo respeto a él, porque el hombre ya, anteriormente él se hacía su barra, y ahora no. Entendiendo lo que dice el hermano Reinaldo, es que el compromiso con Dios de la iglesia romana es nulo.
en gran parte de sus feligreses. No estoy diciendo que todo, porque soy testigo de que tengo compañeros que son romanos y son mejores personas que muchos cristianos evangélicos. A lo que voy es que el común del catolicismo romano no da fruto. No hay fruto de arrepentimiento. La persona va a la iglesia cada año a Semana Santa. No hay un compromiso con Dios en ser fiel a la esposa. Sí. No hay un compromiso con Dios de apartarse del pecado. Porque no hay una persona que le predique la palabra de Dios como está escrita. Y eso va desde el liderazgo hacia abajo. De pronto en la iglesia cristiana, de pronto en la iglesia cristiana donde estamos nosotros, hemos entrado un poco más en la palabra, en el compromiso con Dios. Y hemos tomado una cruz que dice, Señor, el que quiera seguir después de mí, tome su cruz. La cruz es decirle no al pecado. Hombre, tú me gustas, pero yo escucho la palabra de Dios. Yo estoy casado con mi esposa. No, mijita, búscate otro, que yo estoy casado con mi esposa. Dios me está viendo, yo soy fiel a mi esposa. O sea, ese compromiso no lo hay en el catolicismo, en términos generales. En términos generales, hay católicos muy romanos que son entregados. Igual hay cristianos evangélicos que tienen 10 años, 20 años en la iglesia y vienen arrasando con cuantas mujeres se entregan. Hasta las mujeres de Salomón se las llevó encima. Hasta las mujeres de Salomón, exacto. Entonces, a eso de pronto es lo que... Pero eso no tiene nada... Pero eso no tiene nada que ver con el bautismo. O sea, el mal comportamiento de una persona no es argumento para invalidar el bautismo. Porque el bautismo no es culpable del mal comportamiento de alguien, ¿ya? El que yo esté bautizado, eso no significa de que después de bautizado no vuelva a pecar. No, señor. O sea, el que yo esté bautizado no es garantía de que yo no vuelva a pecar. Usted, después de estar bautizado, va a pecar. Y va a seguir pecando, de seguro. Porque la única manera para que usted, después del bautismo, no peque es que se muera y que esté en el cielo, porque en el cielo no hay pecado. Pero mientras esté en esta tierra, el bautismo no te garantiza una vida inmune ante el pecado. Después del bautismo vas a seguir pecando y vas a pecar contra Dios. Entonces, le han metido a la gente. ¿Para qué? Después vas a ser una nueva persona y no vas a pecar más. No, señor, eso es mentira. Eso es mentira. O sea, después del bautismo, sea el bautismo de infante, o sea el bautismo de adulto, o sea el rebautismo, después de bautismo o rebautismo, te vas a volver a pecar. Eso es efectivo. Vas a volver a pecar. Y el compromiso que tenemos ante Dios no es por el bautismo. El compromiso que tenemos ante Dios es esté bautizado o no esté bautizado. ¿Ya? Es totalmente diferente e independiente. El bautismo no te hace una nueva persona. El bautismo no te hace una persona diferente. Lo que te hace una persona diferente es la vida de Cristo en ti. El bautismo simplemente es el sacramento que te une a Cristo, que te une al pacto de gracia, es la señal que indica que usted le pertenece a Jesucristo y hace parte de la iglesia. Pero el bautismo no es un acto mágico que después de que yo me bautice, mejor dicho, la santidad volando o la Madre Teresa de Calcuta me va a llegar a los pies y ni por ahí. No. Después del bautismo muy seguramente voy a seguir pecando y voy a pecar. Así que el pecado de un creyente que se haya bautizado de infante no anula el bautismo, como el pecado de un creyente que se haya bautizado adulto tampoco anula el bautismo, porque son dos cosas totalmente diferentes. Con respecto al tema del bautismo de infantes, el hecho de haber anulado el sacramento a los muertos generó una serie de conceptos nuevos, por lo menos en el caso de la Iglesia romana y seguramente de otras iglesias. Un niño que nace y muere a los 3 días por alguna enfermedad, ¿a dónde se va? Como no había un concepto claro, a eso lo llamaron limbo. En la Iglesia de Roma. Está en el limbo. ¿Y qué es estar en el limbo? Es estar ahí
donde no haces parte de la iglesia expectante ni adorante, pero que estás ahí para que cuando Cristo vuelva y se lleve las almas de los justos, tú te vayas también. O sea, estás como en la nada. Ahí están las almas de esos niños que no. Ojo, esa es la respuesta que Roma le dio, o sea, a los casos, no la que está dando Yasser, porque a nosotros hay que explicarnos a veces con plastilina para que no nos enredemos. Sí, o sea, que usted nos está mostrando historias. Sí. Eran cosas que no conocíamos. Así es. Entonces, por eso dice, hay un dicho creo que es del mundo que dice, el pueblo que no conoce historia está condenado a pecar. Así es, a repetirla. ¿Por qué? Porque lo que usted me está diciendo, eso es lo que nos enseñado a nosotros, pastores, a nosotros. Pastor, mira, hay dos. Y ahora que hemos logrado de que usted nos está enseñando, ya nosotros nosotros estamos ilustrando más de ver las cosas de ahora, estas cosas que yo les estoy diciendo a ustedes, de ninguna manera son cosas sorprendentes. ¿Ya? Yo aquí les podría contestar como Jesús le dijo a Nicodemo: ¿de qué te sorprendes si te estoy hablando de las cosas terrenales? O sea, esto que yo les estoy diciendo a ustedes, estos son principios, o sea, estos son rudimentos. ¿Qué tal si yo les hablara de las profundidades? ¿Ya? Porque estos son rudimentos y principios de la iglesia antigua o primitiva. Hay dos pasajes que son un misterio que respaldan lo que nosotros estamos hablando. Ajá. El primer pasaje, cuando los apóstoles se acercan, creo que fue a Jesús, o no sé si, no me recuerdo ahora la historia, que le dicen que no, creo que ya Jesús ya había ascendido. Dice, ustedes por quienes fueron bautizados, vieron por Juan el Bautista, entonces los volvieron a bautizar, respaldando lo que usted dice, que el bautismo de Juan no era bautismo. Así es. Ahora la otra parte, hablando de que en nuestra mente no podemos concebir de que si fue bautizado en Roma no es válido porque es Roma. En nuestra mente no se concibe, muchos cristianos evangélicos de esta última generación. Cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar y a sacar demonios, ellos vinieron con una noticia de Jesús y le dijeron: imagínate que encontramos una gente predicando en tu nombre y echando fuera en tu nombre, y nosotros lo reprendimos y le dijimos que no lo hicieran porque no estaban con nosotros. Jesús le dijo: espérense ahí, ¿cómo así? O sea, no hicieron mal. ¿Por qué? Porque si ellos no son contra mí, están conmigo, déjenlo, que sigan haciendo milagros y que sigan orando en mi nombre. Y no estaban con Jesús. Entonces nosotros muchas veces condenamos rápidamente, porque no es cristiano evangélico como yo, condeno al cura cristiano, al sacerdote, sabiendo, tengo amigos curas, padres, que ellos no tienen imágenes en sus parroquias y viven una vida, tratan de vivir una vida en santidad. Entonces, condenaría yo a ese padre y le diría que él se va a ir al infierno porque no está en la iglesia evangélica. Entonces estaría cometiendo el error que los apóstoles cometieron cuando reprendieron a los que no estaban con Jesús. O sea, que si usted no está conmigo en la iglesia evangélica, yo estoy perdido, el único salvo soy yo. Y en esa hemos caído incluso en nuestras mismas denominaciones evangélicas. Si no soy cuadrangular, estoy perdido porque soy bautista. Si no soy bautista, estoy perdido porque no soy devoto. Si no soy devoto, estoy perdido porque no soy de tal iglesia. La verdad es mía y la salvación es mía. Exacto. Yo soy el iluminado, yo soy el ilustrado, y las demás iglesias están perdidas porque el pastor William usa barba, yo no uso barba, él está perdido. La mujer le gusta que use barba. No, eso que dice usted me pasó a mí ahora, usted tiene, eso lo certifico, que usted tiene amigos sacerdotes, que son 2 sacerdotes. Mira, aquí hay uno y ahí hay otro, ¿verdad? ¿Sí o no? Y aquí está otro, ¿verdad? Yo hace como unos 4 o 5 años entré a principio del año a un curso de 6º grado, los niños venían de primaria. Yo voy en bachillerato. Y yo llamo a lista a una niña y ella no me contesta. No, está aquí, pero no contesta. Mami, no, ¿por qué no me contesta? Y no contestaba.
yo traté de hablarle y ella no me dijo nada. Entonces yo le dije a un niño, por favor, llama al coordinador porque no contesta. Con la niña. Ajá. El coordinador llega y le dice, mamita, ¿qué pasa? ¿Por qué no le contesta al profesor? Porque él está en pecado. Miércoles, Dios mío. Ay, ¿por qué el profesor está en pecado? Porque se rapa la cabeza. Miércoles. ¿Cómo hago yo? ¿Dónde salió esa loquera? Bueno, toca yo un peluquín. Entonces, afortunadamente yo con Teddy hablo mucho. Sí. No, llamen a Teddy que él comienza a explicarle y después yo hablo con ella. Pero ella no me contestaba porque yo estaba en pecado. ¿Y quién le metió eso de idea? En su iglesia. Ella es evangélica. Mira, evangélica, ¿viste? Entonces, hermano, ¿cómo hace, hermano? No, él está en semi-pecado. Y yo voy para allá. Yo comencé a hablar, yo comencé a hablar con la niña e incluso ella, yo tuve un episodio de mucha conversación con ella porque 2 años después, estando ella en octavo, porque ella se retiró después de octavo para noveno, estando en octavo, yo le daba clase a ella y a la hermana que estaba en décimo. Y yo un día llegué y su hermana estaba muy triste. Y yo comencé a hablar con ella, pero lo que pasa es que nuestro papá murió y en la casa, estamos tristes. Y después yo voy donde Yaniris y le digo, oye Yaniris, mi sentido pesa. ¿Por qué me va a dar el sentido pesa? No, murió tu papá y él estaba en pecado porque no asistía a la iglesia con nosotros. O sea, no le dolió la muerte de su papá porque él no asistía a la iglesia con ella. Y yo le dije a Teddy, nosotros tenemos que hacer la obra con esta niña porque ya está total. Y de hecho se retiró en la final de ese año. Es un evangelio tóxico. Donde sí, esos son iglesias tóxicas. Esas son comunidades endemoniadas. No, pero aquí un poco iglesia evangélica. No parte de la familia. Pero es que estos son casos de iglesias nuestras, evangélicas. Hay otra denominación que ya tiene creo que dos iglesias. Vamos a apagar la iglesia. Son la iglesia que se llaman los salvos. No, pero vamos que ellos consideran que Jesús murió por nuestro pecado y que pues, nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana porque Jesús murió ya. Y qué tremendo lío es eso, porque yo tuve unos padres de familia que ellos me invitaban a mí. Profesor, es que los niños nos han dicho que ustedes hablan de queremos invitar a la iglesia. Y yo, con mucho gusto. Yo he ido a la iglesia el pastor Teddy y enseguida el Señor se levantó y tenía el 666 y en esta mano tenía SSS. Es que venga usted y yo, miércoles, qué tremendo lío. Entonces cada vez que iban allá me invitaban y yo la próxima voy. Pero eso es tremendo lío porque cómo va uno a y después uno comenzó a preguntarle a los niños y le decían que las personas, por ejemplo, que estaban en el tema de las pandillas, todos iban a esas iglesias. Porque claro, como les dicen, ustedes pueden hacer lo que quieran porque ya Jesús murió por nosotros, entonces matar no es pecado, robar no es pecado. Pero fíjate que los testigos de Jehová, en esa parte, ellos, digamos, ellos el tema de portarse bien y todo eso, sí, obviamente lo tienen, pero ellos consideran que todos los pecados se pagan en el momento en que uno va para el hueso, porque como Cristo pagó por los pecados, todo el mundo se salva, todo el mundo va para el cielo, no importa qué haya hecho, porque solo con morir aquí en la tierra ya literalmente la persona es salva. O sea, no hay, por eso niegan el infierno. Sí, no hay infierno. No hay infierno, porque todo el mundo después que se muera ya va para el cielo. Entonces, ese es digamos, una interpretación que ellos también tienen muy parecida a esa del siempre salvo, porque ya nada más es que morir. Ok. Tenemos entonces ahora que el culto hace aparecer a la iglesia como una comunidad nupcial. Nupcial quiere decir que ella es la esposa, la casada con Cristo. La iglesia por medio de su culto aparece como la esposa de Cristo, la que ha respondido sí a la palabra del Señor, a su llamada. Es la que se compromete porque Cristo se había comprometido, la que se da porque Cristo se había dado. Como comunidad nupcial, la iglesia aparece como comunidad de fe.
La esposa de Cristo, es decir, la que está atenta a su venida, la que espera y llama, la que cuenta con su promesa y la vive, la que se perdería por completo y desaparecería totalmente si su esposo renunciara a reunirse con ella. Entonces, en el culto, como epifanía de la Iglesia, el culto tiene la propiedad o capacidad de hacer ver la Iglesia como la gran esposa de Cristo que está a la espera de su Señor. No sé si usted se acuerda de ese texto del Evangelio donde Jesús se compara con un esposo que tiene varias ¿qué? Vírgenes. ¿Se acuerda de las vírgenes sensatas e insensatas? ¿Eran cuántas? 10. Esas vírgenes representan a la Iglesia, ¿ya? Sobre todo las 5 vírgenes fieles representan a la Iglesia en su estado antes de reunirse con su Señor. Dice que 5 vírgenes estaban a la espera del esposo, porque estaban esperando que el esposo llegara y por eso las lámparas las tenían encendidas. Las insensatas se le acabó el aceite y le pidieron aceite a las sensatas. Ese modelo comparativo que se hace ahí es conforme a la poligamia. ¿Ya? Porque el Señor que viene, ¿cuántas vírgenes tenía? 10 mujeres. Y las 10 eran las esposas de él. ¿Oyó? Entonces, para que usted se dé cuenta cómo hasta el contexto judío de la poligamia se manifiesta en el Evangelio de Mateo. Ahora, en el judaísmo, antes de el matrimonio como tal, por ejemplo, en el caso de José y María, él la iba a dejar secretamente porque creía que le había sido infiel. Ellos, antes de casarse, celebraban un compromiso. Y ese compromiso era ante las autoridades eclesiásticas. Entonces se estipulaba, después de que se firmaba un compromiso, la fecha del matrimonio como tal. Y eso es lo que le pasó a José. Habían establecido un compromiso firmado con la Virgen y antes de que se uniera a su marido, antes de casarse como tal, pues ella sale embarazada y por eso él la va a dejar secretamente. Entonces se le podía dar carta de divorcio, o sea, denunciar el compromiso y dejarlo hasta ahí, porque el compromiso se firmaba antes de celebrar el matrimonio como tal, que eran las 10 vírgenes. Tenían un compromiso y estaban esperando que regresara el esposo ya para celebrar la boda. Entonces ahí encontramos el tema de la poligamia. Comunidad católica. El culto hace aparecer a la Iglesia no solamente como una comunidad bautismal de pertenencia a Cristo, como una comunidad nupcial, Iglesia, esposa de Cristo, sino como una comunidad católica. Por eso el término católico, ojo con está aplicándoselo a Roma, porque mire lo que significa, ¿verdad? El término católico es uno de los más hermosos y ricos de la eclesiología cristiana. Decir que el culto hace aparecer a la Iglesia como comunidad católica es reconocer primero que se sitúa más allá de las barreras sociológicas y que la Iglesia se niega a tomar los esquemas sociológicos de este mundo. En la Iglesia es católica porque en ella hay sitio para todos los llamados por Cristo. Las mujeres tienen su sitio como los hombres, los niños como los adultos. Por eso el bautismo de infante. Los jóvenes como los ancianos, los ricos como los pobres, los judíos como los gentiles. Lo que el mundo separa o confunde, ella distingue y une. Quiere decir que la Iglesia es católica en el sentido de que Dios la ha convertido en garantía del mundo y portadora de su futuro.
Entonces, cuando yo digo que la iglesia es una comunidad católica a través del culto, lo que estamos diciendo es que en ella no hay acepción de personas. Ella es el arca universal donde hay cabida para todos, pobres, ricos, viejos, jóvenes, niños, cultos, incultos, preparados, no preparados, ignorantes, formados. Eso es lo que es la Iglesia Católica. O sea, en ella hay cabida para todos. Lo que el mundo divide, en la Iglesia Católica se une. Así que la palabra católica es aplicable únicamente a la Iglesia, no a Roma. Que Roma se ha quedado con el término católico, así es, porque significa todo esto. Y nosotros, al no tener formación, nos hemos dejado arrinconar por Roma en lo concerniente a la utilización del calificativo término católico. Y Roma le encanta eso porque ella dice, bueno, ustedes se pueden llamar como ustedes les dé la gana, pero el único término que no pueden utilizar es católico porque eso nos pertenece nada más a nosotros. Esa es nuestra identidad. Y con eso quieren entonces unirse históricamente con la iglesia que Cristo fundó, porque recordemos que Ignacio de Antioquía fue el primero en utilizar la palabra católica para designar a la iglesia con ese nombre. Ok, ¿qué más? Y por último tenemos aquí que a través del culto la iglesia aparece como una comunidad diaconal. La iglesia aprende por medio de su culto y manifiesta así que no es para sí, que no tiene su justificación en sí misma, es para Dios y los hombres lo que fue Cristo. También por el culto la iglesia toma conciencia de ser un cuerpo con diversidad de miembros, distintos en sus funciones y en su importancia. El culto invita a los miembros de la iglesia a ayudarse mutuamente en la obra de la salvación. Si la iglesia por medio del culto aparece como una comunidad católica, y ser comunidad católica indica que en ella hay cabida ¿para qué? Para todos. Si la iglesia a través de su culto aparece como una comunidad nupcial, y es nupcial porque es la esposa de Cristo. Si la iglesia a través de su culto aparece como una comunidad bautismal, y bautismal indica que ella le pertenece ¿a quién? A Cristo, y que es miembro del pacto, es comunidad diaconal porque lo diaconal indica que ella Cristo la ha elegido y la ha instituido para el servicio de todos, porque la palabra diaconal indica es servicio. Si usted va al libro de los Hechos, encontrará que cuando eligieron a los primeros 7 diáconos, los 7 diáconos, ¿qué hacían? Eran ministros del servicio. Ministros del servicio. Entonces, si yo digo que por medio del culto la iglesia aparece como una comunidad diaconal, entiéndase comunidad diaconal a esa vocación de servicio que la iglesia tiene que tener. Servicio para los miembros de ella y servicio que no solamente incluye a los miembros de ella y que no solamente incluye a los que hacen parte y están de acuerdo con ella, sino que en su servicio diaconal también incluye a los que no hacen parte de ella y a los que muchas veces están en contra de ella, para que se cumpla lo que Cristo dijo. Si ustedes le hacen bien solamente a los que le hacen bien a ustedes, no tienen ningún tipo de recompensa, porque también esa aptitud la tienen los gentiles. Antes yo les enseño que la verdadera dimensión diaconal o de servicio es, dijo Cristo, al que te maldiga, bendícele. Al que te hiere en una mejilla, ponle la otra. Al que te obliga a llevar carga por 1 milla, llévala 2. Al que te pida la túnica, dale la capa. ¿Ya? O sea, la iglesia como una comunidad diaconal, Dios la ha elegido para que le sirva no solamente a los suyos, Dios la ha elegido para que le sirva al mundo donde ella está inmersa. Hasta hoy llegó la primera parte de Teología del Culto 1.
¿cierto? Ahora, en la próxima clase vamos con Teología del Culto 2 y este punto. La necesidad del culto, o sea, ¿por qué el culto es necesario? El culto no es una opción, el culto es una necesidad. Entonces, como el culto no es una opción, sino que es una necesidad, el culto es de obligatoria celebración. Porque el culto no es una reunión social, ni es una reunión de amigos, ni es una reunión filantrópica o fraterna nada más. No. El culto es más que una reunión social o filantrópica. Si la iglesia no hace culto, no merece el calificativo de ser iglesia. ¿Oyó? Llámele otra cosa, sociedad anónima, llámele sociedad de prostáticos, llámele sociedad de amigos, etcétera. ¿Ya? Así que la iglesia es cuerpo de Cristo porque lo que la convierte en ser pueblo de Dios es el culto. Entonces, por eso el culto es una necesidad. Después vamos a ver los elementos del culto. Después de la necesidad del culto, el punto número 2 de Teología del Culto 2 es los elementos del culto. ¿Cuáles son los elementos del culto? Porque hasta ahora estamos hablando de que toda la fundamentación teológica del culto. Pero ¿y cuáles son los elementos que tienen que estar en el culto? Para comparar si los elementos que nosotros tenemos hoy en el culto corresponden a los verdaderos y originales elementos que tenía el culto instituido en la antigüedad. Los elementos del culto, ¿cuáles serán? ¿Y en qué momento deben estar esos elementos presentes? Si los elementos del culto tienen que estar siempre presentes, o si hay algunos elementos que no deben estar siempre presentes, sino de vez en cuando. Entonces, preparémonos para eso también.